Ella vivía entre lujos, vestidos de seda y bailes en los salones más elegantes de Nueva York. Nunca imaginó que todo cambiaría en una sola noche. Fue raptada. Entregada como pago de una deuda a un hombre que no conocía su lengua, ni sus costumbres, un apache salvaje, temido por todos. Pero en medio del desierto, de la guerra, de la soledad, nació algo que ningún dinero del mundo podía comprar, el amor más improbable, más profundo, más real. Hoy te contaré una historia que no podrás olvidar. Un viaje al corazón de dos mundos enfrentados, y de dos almas destinadas a encontrarse. Si este tipo de historias toca algo en ti, suscríbete a Ecos del Tiempo. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías sido capaz de amar a quien fue tu enemigo? Nueva York, 1878. La primavera se deslizaba sobre la ciudad como un perfume caro. Los cerezos florecían en Central Park y los adoquines de la Quinta Avenida brillaban bajo las ruedas de los carruajes engalanados. Los sombreros de copa y los vestidos de tul desfilaban con la coreografía impecable de una sociedad que vivía para ser observada. En ese mundo donde el decoro era más valioso que la verdad, Eleanor Whitmore era una estrella incandescente. Hija única del magnate del acero Richard Whitmore, Eleanor había crecido entre mármol italiano, retratos familiares colgados en marcos bañados en oro, y un ejército de sirvientes entrenados para aparecer y desaparecer sin emitir sonido alguno. Su madre había muerto al darle a luz, y su padre, duro, severo, pero cariñoso en su forma rígida, la había criado como a una princesa. Eleanor había aprendido desde pequeña a mantener la espalda recta, la voz templada y el corazón bajo llave. A los 22 años, era el deseo de todo soltero bien posicionado de Nueva York. Su cabello rubio, sus ojos azules y su elegancia nata la convertían en la imagen perfecta de la aristocracia moderna. La prensa la apodaba la joya de Manhattan, y su nombre aparecía con frecuencia en los titulares de las columnas sociales junto al de banqueros, políticos y herederos. Pero nadie veía lo que ocurría puertas adentro. Nadie veía cómo cada noche, Eleanor se sentaba frente al ventanal de su habitación, descalza, con los pies sobre la alfombra persa y la frente apoyada en el vidrio frío, mirando el mundo exterior como si fuera una jaula sin barrotes. Porque si bien tenía todo lo que una mujer podía desear, ropa, joyas, viajes, promesas de matrimonio ventajoso, Eleanor también tenía algo que en aquella época resultaba incómodo, casi escandaloso: curiosidad. Una inquietud que nacía en lo más profundo de su pecho y crecía como una enredadera silente. No deseaba ser simplemente la esposa de un empresario o la anfitriona de cenas exquisitas. Deseaba comprender, explorar, sentir más allá del mundo encerrado en salones de baile y vajillas de porcelana. Su única válvula de escape era su tío Edgar Whitmore, hermano de su padre, un excéntrico explorador que dedicaba su vida al estudio de culturas indígenas. Cada vez que regresaba a Nueva York desde el desierto de Arizona o las llanuras del Missouri, traía consigo leyendas, objetos antiguos y libros prohibidos. Eleanor se refugiaba en su biblioteca cada vez que podía, escuchando historias sobre tribus que vivían en armonía con la tierra, guerreros que cabalgaban al amanecer, mujeres que cazaban, mandaban, lloraban y reían sin pedir permiso a nadie. Fue en una de esas visitas cuando ocurrió el giro que sellaría su destino. Durante una cena familiar en la mansión Whitmore, mientras los hombres discutían sobre política ferroviaria y los contratos del gobierno con el ejército, el tío Edgar lanzó su oferta como quien suelta una piedra en un estanque. «Richard, estoy organizando una expedición a Arizona. Iré a visitar varias reservas indígenas y estudiar su modo de vida. La situación política es tensa, pero si viajo con permiso federal, podré moverme entre los territorios sin peligro». Me preguntaba si Eleanor podría acompañarme. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Richard Whitmore alzó la mirada desde su plato. Sus ojos, cansados pero afilados, se posaron en su hija. Eleanor contuvo el aliento. El corazón le latía con fuerza. «¿Tú quieres ir?», preguntó, directo. Eleanor asintió con fuerza contenida. «Sí. Quiero aprender. Y confío en el tío Edgar». Hubo un largo silencio. Finalmente, su padre suspiró y dijo: «Entonces ve. Pero prométeme que volverás en un mes». Y así fue como Eleanor Whitmore, la joya de Manhattan,
abandonó los salones de mármol y las calles perfumadas para cruzar el país rumbo al oeste, al polvo, al viento y al peligro. La primera vez que Eleanor vio el desierto de Arizona, creyó que había llegado al borde del mundo. Durante 4 días atravesaron el país en tren, primero por los campos verdes de Pensilvania, luego por las vastas llanuras del medio oeste, y finalmente a través de los cañones y desfiladeros del suroeste, donde la tierra comenzaba a cambiar de color y el cielo parecía inclinarse sobre ellos con un peso antiguo y sagrado. Allí no había mansiones, ni óperas, ni perfumes. Solo roca, polvo, cactus y silencio. Un silencio tan profundo que parecía provenir del mismo corazón de la tierra. «Bienvenida al verdadero mundo», dijo el tío Edgar cuando bajaron del tren en Tucson, donde los esperaba una caravana de guías, intérpretes y un destacamento de soldados federales que los escoltaría hasta la reserva Apache. Eleanor no se quejó del calor. No se quejó del polvo. Tampoco de los insectos, ni de dormir bajo el cielo. En cambio, miraba todo con unos ojos nuevos, como si acabara de nacer en aquella tierra reseca, salvaje, real. Pero no todos la miraban con simpatía. Los soldados murmuraban a su paso, incomodados por su presencia. Algunos la consideraban una carga, otros una rareza. Una mujer rica entre salvajes. Solo uno de ellos, un joven teniente de rostro amable llamado Benjamin Harris, le ofreció conversación durante las paradas del viaje. «¿Nunca ha visto a un apache, señorita Whitmore?», preguntó una noche mientras compartían café junto a la fogata. «No. Pero he leído sobre ellos. Y he oído historias», respondió Eleanor, sin apartar la vista del fuego. «Tenga cuidado con las historias. Algunas están escritas por quienes quieren exterminarlos». «¿Y usted? ¿Qué cree?». El teniente la miró largamente antes de responder. «Yo creo que los hombres matan lo que no comprenden». Al tercer día de cabalgata hacia el norte, comenzaron a atravesar una zona especialmente peligrosa. Las escaramuzas con pequeños grupos de apaches rebeldes eran frecuentes, y aunque Edgar había obtenido permiso del gobierno para estudiar la vida en la reserva, no todos los clanes obedecían a los jefes establecidos por los blancos. Una tarde, mientras acampaban cerca del cauce seco de un río, los guías detectaron huellas frescas. El teniente Harris ordenó aumentar la vigilancia y prohibió a Eleanor alejarse del campamento. Pero Eleanor, fascinada por la belleza del lugar, una hondonada de roca roja y árboles de sombra escasa, se alejó unos minutos sin avisar en busca de una planta que había visto en uno de los libros del tío Edgar. El error cambió su vida para siempre. Fue cuestión de segundos. Un susurro de hojas. Una sombra que se movió demasiado rápido. Y una mano firme cubriéndole la boca antes de que pudiera gritar. Luchó, pataleó, mordió. Pero todo fue inútil. Un grupo de 3 hombres envueltos en cuero curtido la rodeó. Eran apaches. Uno de ellos, alto, con el rostro pintado y ojos como brasas negras, la alzó como si no pesara nada. Eleanor vio los árboles girar, vio el cielo inclinarse, vio cómo la vida que conocía se evaporaba. Fue raptada. Como si fuera solo una pieza más en un juego que ella nunca pidió jugar. Cuando despertó, el mundo era otro. Estaba amarrada, pero viva. Sus labios sangraban por la mordida. Tenía polvo hasta en el alma. El caballo que la llevaba galopaba como una sombra entre los riscos. Detrás, los otros 2 jinetes hablaban en un idioma que ella no entendía, aunque sus voces no eran crueles. El líder, el de los ojos de fuego, no decía nada. Solo cabalgaba. Firme. Silencioso. Infinitamente poderoso. Eleanor no lloró. Había pasado años aguantando el veneno dulce de la alta sociedad. Las traiciones, las máscaras, los matrimonios por interés. Aquello, en su brutalidad, al menos era honesto. Y en el fondo de su corazón, muy en el fondo, había algo más, una chispa. Un fuego que no supo reconocer al principio. No era miedo. Era expectativa. Días después, cuando llegaron al asentamiento escondido en las montañas, la vida de Eleanor Whitmore había sido oficialmente borrada del mapa. Ya no era la hija del magnate. Ya no era la joya de Manhattan. Era simplemente una prisionera blanca. En tierra apache.
Y lo que no sabía aún era que el hombre que la había raptado no la había tomado por venganza ni por dinero. La había tomado porque soñaba con ella desde antes de conocerla. Y su nombre era Talón. Eleanor no sabía cuántos días habían pasado. En la aldea, el tiempo no se medía en relojes ni campanadas de salón, sino por la danza del sol sobre las rocas y los murmullos del viento entre los pinos. Cada amanecer llegaba envuelto en una luz dorada, y cada noche se retiraba con el crujir del fuego y el canto lejano de los coyotes. El campamento apache estaba oculto entre montañas rojas y bosques espesos, inaccesible para cualquier tropa sin conocimiento del terreno. Allí, Eleanor fue entregada a una mujer mayor de rostro sereno y ojos tristes, Luna silenciosa, quien no hablaba inglés, pero que la cuidó como si fuera su propia sangre. Le lavó las heridas, le dio de comer, la cubrió con mantas tejidas a mano. No la trató como a una enemiga, ni como a una reina. Simplemente, como a una hija que debía sobrevivir. Eleanor intentó escapar. 2 veces. La primera, bajó corriendo una ladera en plena madrugada, pero terminó atrapada en una trampa para ciervos. La segunda, se desorientó en el bosque y regresó por instinto al único lugar donde sabía que había fuego y agua. Ambas veces fue Talón quien la encontró. Ambas veces la miró sin decir una palabra. Era el jefe de aquel clan rebelde. Alto, con el torso desnudo y cruzado por cicatrices, el cabello negro recogido en una trenza y una mirada imposible de sostener. Jamás la tocó. Jamás levantó la voz. Pero había algo en su forma de moverse, en la forma en que todos lo obedecían, que la rodeaba como un campo magnético. Una fuerza que no pedía permiso para entrar, solo lo hacía. Una noche, mientras los demás dormían y la luna iluminaba la aldea con una luz azulada, Eleanor escuchó pasos tras la tienda. Talón apareció, envuelto en una manta de piel, y se sentó junto al fuego sin mirarla. «Te irás pronto», dijo en inglés, con un acento marcado pero claro. «No eras parte del trato. No queríamos prisioneros». Eleanor, que se había mantenido erguida hasta ese momento, lo miró como si fuera un extraño y un dios al mismo tiempo. «¿Entonces por qué me tomaste?» Talón no respondió de inmediato. Metió un trozo de leña al fuego y observó cómo las llamas crecían. Su voz llegó baja, apenas un susurro. «Porque te vi antes de conocerte». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Te soñé. 3 lunas antes de ese día. Vi tus ojos. Tu voz. Vi cómo la tormenta te quitaba tu nombre, y cómo la tierra te lo devolvía con otro». Eleanor sintió un escalofrío. No por temor, sino por la certeza de que aquel hombre no estaba mintiendo. Talón no tenía necesidad de engañarla. No funcionaba con las reglas de los salones de baile, ni con las de los contratos. Funcionaba con verdades. «Yo no pertenezco a este lugar», dijo Eleanor con suavidad, como si se lo dijera a sí misma. Talón asintió con la cabeza, sin apartar la vista del fuego. Eso mismo decían las flores del este cuando llegaron al desierto. Pero ahora crecen en las grietas de las piedras. Aprendieron a florecer donde nadie esperaba belleza. Eleanor lo miró largo rato. Había pasado su vida entre hombres que recitaban versos y firmaban acuerdos, pero ninguno había hablado con esa calma, esa convicción que hacía que el alma se detuviera a escuchar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Talón se levantó, caminó hacia la salida de la tienda, pero antes de desaparecer en la noche, se detuvo y dijo: «Cuando quieras dejar de escapar, yo estaré aquí». Y se fue. Eleanor no pudo dormir esa noche, porque por primera vez desde su secuestro, el miedo no era lo que le robaba el sueño. Era el deseo de comprender. Y algo dentro de ella, algo antiguo, algo poderoso, comenzaba a despertar. Eleanor ya no contaba los días. Había dejado de hacerlo cuando entendió que el tiempo en aquella tierra no era una línea recta, sino un círculo de fuego y polvo, de vida y muerte, de silencios compartidos entre montañas. Aprendía rápido. Con los ojos, con el cuerpo, con la intuición. La mujer que había llegado con los labios rojos y la espalda recta como un mástil, ahora se agachaba a moler maíz con las demás, caminaba descalza entre la tierra caliente, hablaba en voz baja y aprendía las palabras básicas del idioma apache como quien se agarra a una cuerda en medio del río.
Pero su presencia despertaba más que curiosidad. Despertaba rencor. Especialmente en Anai, una joven guerrera que había crecido junto a Talón desde la infancia. Alta, ágil como una pantera, con ojos como puñales. Anai la miraba con una mezcla de desprecio y celos velados. Una tarde, mientras las mujeres lavaban ropa en el río, Anai se acercó a Eleanor con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Quieres aprender nuestra lengua, mujer blanca? Eleanor, que ya entendía más de lo que dejaba entrever, respondió en un apache torpe pero claro. Quiero entender lo que me rodea. No vine para robar nada. Pero ya robaste algo, dijo Anai, dejando caer las palabras como una piedra en el agua. Robaste su mirada. Eleanor guardó silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que era verdad. Talón la observaba desde lejos. Siempre a la distancia, siempre en silencio. Pero Eleanor había aprendido a leer su lenguaje, la forma en que su cuerpo se tensaba cuando ella hablaba con otro hombre, la forma en que sus ojos la seguían sin ser vistos, la manera en que dejaba pequeños gestos, agua fresca junto a su tienda, una manta nueva durante una noche fría, flores silvestres entre su comida, sin decir nunca que era él. Pero también había aprendido algo más. No bastaba con ser deseada. Tenía que ganarse su lugar. Tenía que merecer estar allí. Una noche, un anciano cayó gravemente enfermo. Luna silenciosa, la curandera, intentó todo lo que conocía. Pero el hombre ardía en fiebre, deliraba, y los más jóvenes ya comenzaban a cavar una tumba. Eleanor, recordando los remedios naturales que su madre le había enseñado en su infancia, antes de la vida lujosa, cuando vivían en una cabaña en los bosques de Vermont, pidió permiso para ayudar. Molió corteza de sauce blanco, preparó compresas frías de arcilla con salvia, e hizo infusiones que obligó al hombre a beber cada hora. Al tercer día, el anciano abrió los ojos y pidió agua. El murmullo de asombro recorrió el campamento como un relámpago silencioso. Eleanor no buscó reconocimiento. Simplemente volvió a su tienda y se lavó las manos. Pero esa noche, Talón la buscó. Entró sin hablar, se sentó frente a ella junto al fuego, y por primera vez le contó una historia. Cuando era niño, dijo, mi madre murió en una epidemia. Vi a muchos morir. Y a muchos más rendirse antes de tiempo. Pero tú no te rendiste. Eleanor lo miró a los ojos, y esta vez no bajó la mirada. Porque no soy una flor de invernadero, dijo. Me crié entre árboles, barro y nieve. Solo después me encerraron en jaulas doradas. Talón asintió lentamente. Lo sé. ¿Por eso me raptaste? No. Te rapté porque el destino te empujó a mi camino. Pero decidí quedarte porque descubrí que tus raíces son más profundas de lo que pensabas. Eleanor sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. Ese hombre no la había rescatado ni maltratado. La había desafiado a renacer. Pero la calma fue breve. Esa misma noche, uno de los centinelas regresó al galope desde la colina sur. Llevaba una flecha blanca en la mano, manchada de hollín. Era una señal de guerra. Un grupo de apaches renegados, liderados por un caudillo llamado Toro Negro, se acercaba desde el este. Se oponían a cualquier forma de alianza con blancos o de mestizaje cultural. Para ellos, Eleanor era un símbolo de traición. Y habían prometido llevar su cabeza al río antes de la siguiente luna llena. La historia que había comenzado con un rapto ahora se transformaba en otra cosa. Eleanor ya no era una prisionera. Ya no era una dama. Era una mujer marcada. Por el deseo. Por el peligro. Y por una elección que aún no sabía que iba a tener que hacer. ¿Qué mundo reclamaría como suyo cuando la sangre comenzara a caer? El campamento estaba en silencio. Un silencio espeso, casi sagrado, como si la misma tierra contuviera la respiración. La luna colgaba alta sobre las copas de los árboles, dibujando sombras largas que danzaban entre las tiendas, las lanzas clavadas en el suelo y las vigilias sin voz. Eleanor se sentía extrañamente despierta, como si su alma hubiera sido llamada a esa noche, como si algo fuera a romperse, o nacer, o arder. Desde la advertencia de los centinelas, el ambiente en el campamento había cambiado.
Ya no era un remanso de aprendizaje, sino una fortaleza hecha de piel y huesos, de historia y amenaza. Se sentían las tensiones, los cuchicheos. Algunos hombres afilaban cuchillos. Las mujeres tejían en silencio, como si cosieran destinos invisibles en cada hilo. Los niños eran mantenidos cerca del fuego, con los ojos redondos, sin preguntas. Eleanor, sin saber por qué, caminó fuera de su tienda y se dirigió a la colina donde siempre encontraba a Talón. Allí estaba él, como si la hubiera estado esperando. Vestía solo unos pantalones de piel curtida, y sobre sus hombros, una manta de tonos rojos y ocres. El viento le agitaba el cabello, que caía como una cascada de noche sobre su espalda. «No puedo dormir», dijo ella. «Tampoco yo», respondió él, sin mirarla. «Cuando el peligro se acerca, mi sangre canta. Pero esta vez, canta con miedo». «¿Miedo a morir?», preguntó Eleanor. Talón negó suavemente con la cabeza. «Miedo a perder lo que apenas he empezado a entender». La miró entonces. Y en su mirada ya no había solo fuego. Había duda. Había ternura. Había una pregunta no dicha, una puerta entreabierta. «No entiendo lo que somos», dijo Eleanor. «A veces siento que soy una extraña aquí. A veces siento que nací para estas tierras. Pero cuando te miro, Talón, me olvido de Nueva York. Me olvido de los vestidos de seda, del sonido de los carruajes, de los nombres largos y los cuchicheos en los bailes. Me olvido de quién fui. Porque eso ya no eres», dijo él, dando un paso hacia ella. «Has cambiado. No sé si estoy preparada». «¿Y si yo tampoco lo estoy?». Eleanor sonrió, aunque sus ojos brillaban. «Entonces estamos en igualdad de condiciones». Y sin más palabras, él la besó. No fue un beso robado, ni desesperado. Fue un beso que pedía permiso y al mismo tiempo lo otorgaba todo. Como si al fundirse en ese instante, dejaran atrás sus lenguas, sus idiomas, sus pueblos. Como si la historia entera del mundo callara para verlos arder. Se abrazaron, sin premura. Talón la condujo hacia la hierba, bajo el cielo estrellado, entre las ramas de los pinos. Allí, el mundo pareció detenerse. No había guerras. No había alianzas rotas ni renegados al acecho. Solo dos almas que, sin entender cómo ni cuándo, se habían escogido. Fue la entrega más profunda que Eleanor había experimentado jamás. No por lo físico, sino por lo invisible. Por el temblor en las manos de él al acariciarla. Por su voz baja al susurrarle en apache palabras que no comprendía, pero sentía. Por el hecho de que esa noche, al cerrar los ojos, no sintió miedo. Pero el mundo no perdona la belleza sin precio. El primer grito llegó desde la ladera sur, apenas una hora después. Después, fue el caos. Talón se vistió en silencio, su cuerpo aún caliente del amor, pero su mirada ya convertida en piedra. Eleanor se cubrió con la manta y lo siguió, sin pensar, sin vacilar. Gritos. Tambores. Fuego. El ataque había comenzado. Una lluvia de flechas cruzó el cielo como estrellas negras. El humo se elevaba en espirales mientras algunos invasores prendían fuego a las tiendas más cercanas. Las mujeres corrían con los niños a las cuevas del norte, como lo habían ensayado. Los hombres se dividían, espada en mano, lanzas, cuchillos de obsidiana. Talón se giró hacia ella. «Ve con luna silenciosa. Al escondite». Eleanor negó. «No esta vez. Esta vez, lucho contigo». Y sin esperar su aprobación, tomó un cuchillo curvo de la mesa cercana. Había aprendido a usarlo en silencio, durante las mañanas. Se lo había enseñado una joven guerrera que ya no la veía con recelo, sino con respeto. Talón no insistió. Solo le entregó un segundo cuchillo, más pequeño, más ágil. «Apunta al cuello. O al corazón». Eleanor luchó. Como una loba. Como si el miedo hubiera muerto. Como si su nombre hubiera sido reescrito en sangre y piedra. Vio a Anay herida, y sin pensarlo, la arrastró fuera del campo de fuego. Vio a un niño acorralado y lo cubrió con su cuerpo mientras las flechas llovían a centímetros. Y vio a Talón, en medio del humo y las antorchas,
pelear como un dios salvaje. Pero cuando vio que uno de los enemigos se acercaba por su espalda con una lanza, corrió sin pensar, y lanzó el cuchillo. La hoja silbó en el aire como un pájaro furioso, y se clavó justo en el cuello del atacante. Talón se giró, y la vio, y por primera vez sonrió en mitad de la guerra. La batalla duró hasta el alba. Los renegados fueron repelidos. Muchos murieron. Otros huyeron, heridos. El campamento resistió. Pero el precio fue alto. Cuerpos caídos. Heridas. Humo. Dolor. Pero también, algo más. Cuando el sol salió y los vivos se reconocieron unos a otros, Eleanor fue recibida no como una extranjera, sino como una de ellos. Una anciana se acercó y le tendió un collar de huesos y turquesas. «Eres parte del fuego ahora», le dijo. «Tu alma pertenece a esta tierra». Y mientras Eleanor se ponía el collar, aún manchada de ceniza y sangre seca, sintió que por fin comprendía algo que no tenía palabras. Había nacido de nuevo. La noche había caído sobre las llanuras como un velo espeso de terciopelo oscuro. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía el silencio del campamento apache, y sobre ese susurro ardiente, los ojos de Eleanor brillaban como faroles encendidos por la confusión. Habían pasado 3 lunas desde su llegada. 3 lunas en las que su mundo, su identidad, su propósito, se habían ido deshaciendo lentamente, como papel mojado. Cada día, algo en ella se resistía a aceptar la realidad, y sin embargo, cada noche, algo distinto empezaba a echar raíces en su alma. Rayo de Lobo no la había vuelto a tocar desde la primera noche. Ni siquiera una palabra dura, ni una mirada de desprecio. La trataba con una cortesía silenciosa, con una especie de respeto melancólico que la desarmaba más que cualquier grito. Y aunque él no lo decía, Eleanor comenzaba a notar sus ausencias. Se marchaba durante el día, a veces durante días enteros, y cuando volvía, la miraba como si necesitara comprobar que ella seguía allí, como si temiera que un viento se la hubiera llevado. Aquella noche, sin embargo, él no se marchó. ¿No vas con los otros?, preguntó ella, mientras alimentaba el fuego con un trozo de leña. Hoy no, respondió él, sin mirarla directamente. El viento trae malas noticias. Los soldados se han acercado. Prefiero estar cerca. ¿Para protegerme?, soltó ella, con una mezcla de ironía y ternura que no supo controlar. Él alzó la mirada. Sus ojos eran negros como la obsidiana, pero esa noche parecían cansados. No viejos. Tristes. Si te hiciera daño, perdería parte de mí mismo, dijo al fin. No soy el monstruo que tu gente cree. Aquello la desarmó. Eleanor apretó los labios, clavando la mirada en las llamas. Había querido odiarlo. Lo había intentado. Pero con cada gesto noble, con cada silencio que no escondía violencia sino contención, sus barreras se hacían más débiles. Yo tampoco soy la muñeca de cristal que tú crees, susurró ella. Antes de este lugar, antes de ti, vivía entre joyas, sí, pero me sentía vacía. Como una jaula de oro sin canto. Aquí, hizo una pausa, aquí escucho mi propia voz por primera vez. Rayo de Lobo asintió, muy despacio. Tu voz suena diferente en esta tierra. Ya no tiembla. Silencio. Luego, como impulsados por algo más fuerte que la voluntad, sus manos se encontraron. No fue un gesto romántico ni premeditado. Fue el roce suave de 2 seres que, a pesar de la historia que los separaba, se reconocían bajo el mismo cielo. El viento sopló con más fuerza. Eleanor se estremeció, pero no soltó su mano. Tampoco él la apartó. Y por primera vez, ella no sintió miedo. Ni de él, ni de lo que pasaría después. Sintió paz. Sentada bajo las estrellas, junto al hombre que debía odiar, Eleanor comprendió que algo irreversible había comenzado a crecer entre ellos. No amor. No todavía. Pero sí un puente invisible que ya no podría negar. El amanecer llegó con una bruma suave que se deslizaba entre los árboles como un susurro. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Eleanor abrió los ojos. No recordaba en qué momento se había dormido, pero la sensación de calidez seguía intacta.
no en su piel, sino en el pecho. Rayo de Lobo ya no estaba junto a ella. Lo buscó con la mirada. Su corazón latía más rápido de lo que debería. ¿Desde cuándo le inquietaba su ausencia? Salió de la tienda. El campamento aún dormía, cubierto de un silencio reverente. Solo el viejo chamán, sentado como roca, murmuraba palabras al viento mientras molía hierbas junto a la hoguera central. Al verla, sonrió con esos ojos que parecían haber visto más lunas de las que el mundo podía contar. Tu alma ya no está amarrada a tu tierra antigua, le dijo, sin necesidad de saludo. Se ha mezclado con el polvo rojo de estas montañas. Eleanor no supo qué responder. Aquellas palabras, dichas en voz baja, la atravesaron como un canto antiguo. No era una mujer supersticiosa. Había crecido entre mármol, relojes suizos y cenas de etiqueta. Pero en ese instante, sintió que una parte de ella ya no le pertenecía, o que quizás nunca le había pertenecido del todo. El día transcurrió lento. Ayudó a las mujeres del poblado a recolectar frutos, aprendió a hilar y hasta rió con las niñas que se colgaban de sus brazos como si fuera una hermana mayor. Una de ellas, pequeña y de mirada vivaz, le regaló una pluma azul. Para que no olvides quién eres aquí, le dijo con timidez. Al caer la tarde, lo vio. Rayo de Lobo regresaba con su caballo cubierto de polvo, el rostro marcado por la fatiga. Pero cuando la vio, se detuvo. Como si aquel instante, solo aquel, fuera el oasis al que había cabalgado toda la jornada. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, sin pensar. Luego bajó la mirada, avergonzada por su tono. Él desmontó y se acercó sin prisa, buscando señales. Hay movimiento cerca del río. Sospecho que un grupo de exploradores blancos se acerca. ¿Soldados? Probablemente. Buscan oro. O venganza. O ambas cosas. Eleanor frunció el ceño. No entendía ese mundo de rencores enterrados, de territorios manchados por la codicia. Pero empezaba a dolerle el pecho al imaginar a esos hombres vestidos de azul irrumpiendo con rifles y arrogancia, destruyendo lo que aquí se construía con silencio y paciencia. ¿Qué harás? Proteger a los míos, respondió él. Protegerte. El corazón de Eleanor dio un vuelco. No sabía si por miedo o por algo mucho más profundo. Más irreversible. Esa noche, no hubo palabras entre ellos. Solo miradas. Solo gestos. Él le preparó un caldo caliente y esperó a que ella lo tomara. Ella le tejió una trenza pequeña en el cabello, torpe pero sincera. Él le dejó una manta extra antes de acostarse. Ella le rozó la mano al darle las gracias. Y mientras el viento soplaba historias antiguas entre las ramas, Eleanor comprendió algo que le dolió tanto como le dio esperanza. Ya no quería escapar. Los días siguientes fueron distintos. El rumor de soldados acercándose impregnó el aire, como si cada soplo de viento trajera consigo el eco de cascos, órdenes secas y fusiles relucientes. Eleanor lo sentía, no en palabras, sino en los gestos de los guerreros, en la tensión de las mujeres, en la forma en que los niños jugaban en silencio. El campamento ya no era solo un hogar improvisado. Era una fortaleza frágil en medio de un mundo que no comprendía la ternura con la que se vivía allí. Esa mañana, Rayo de Lobo se reunió con los ancianos bajo la gran encina. Eleanor se acercó, sabiendo que no era bienvenida, pero sabiendo también que él la dejaría escuchar. Los exploradores del este se han detenido junto al río, informó el joven Águila Roja. Son 6. Tienen armas. Han acampado cerca de la Roca Blanca. Uno de los ancianos, el más hosco, chasqueó la lengua. Vendrán por nuestras tierras. Otra vez. No solo por la tierra, añadió Rayo de Lobo, con el ceño fruncido. Quieren lo que no comprenden, nuestra forma de vida, nuestra dignidad, nuestro silencio. Eleanor tragó saliva. Lo que para ella era una historia ajena, una leyenda indígena contada en libros con tintes románticos, se había vuelto real, palpable. Esa noche, Rayo de Lobo fue a buscarla a su tienda. Necesito que vengas conmigo, dijo sin rodeos. ¿A dónde? A un lugar seguro. Si luchamos, no puedo protegerte si estás aquí. No, dijo ella, firme.
No soy una carga. Él la miró, como si quisiera discutirlo. Pero su expresión cambió. Y en un susurro que parecía un lamento, dijo: no eres una carga. Eres el lazo que me une a lo que todavía vale la pena. Aquellas palabras la desarmaron. No era solo la intensidad con la que las pronunció, sino el temblor en su voz. Por primera vez, lo sintió vulnerable. Aceptó ir con él. Cabalgaron durante horas bajo la luna. Atravesaron colinas, cruzaron riachuelos y se adentraron en un pequeño valle oculto por la vegetación. Allí, una cueva sagrada esperaba desde tiempos inmemoriales, usada por los chamanes y ancianos cuando el peligro se cernía sobre los suyos. Rayo de Lobo encendió un fuego pequeño. No dijo nada durante largo rato. Eleanor tampoco. El silencio era denso, pero no incómodo. Era respeto. Era miedo. Era incertidumbre. ¿Tú crees en el destino?, preguntó ella, de pronto. Él la miró, sorprendido. No. Creo en las decisiones. ¿Y esto?, susurró. ¿Esto que está pasando entre nosotros? ¿Es una decisión? Rayo de Lobo se acercó, muy despacio. Sentó junto a ella. Y por primera vez, sus dedos se deslizaron por su mejilla con una ternura imposible de fingir. No lo sé, dijo, con la voz rasgada. Pero si no lo es, me gustaría elegirlo. Y entonces la besó. No fue un beso robado ni desesperado. Fue un pacto silencioso. Una entrega. Una tregua entre dos mundos. Eleanor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que la historia entera se detenía para observarlos. Y en el fondo de su alma, lo supo. Pasara lo que pasara al amanecer, ya no habría marcha atrás. La mañana no trajo canciones de pájaros ni aroma de flores. Trajo el retumbar lejano de los cascos, el eco metálico de los rifles siendo cargados, y con ello, el principio del fin de la calma. Rayo de Lobo se puso en pie antes del primer rayo de sol. Su figura recortada contra el fuego moribundo era la de un guerrero ancestral, uno de esos hombres que llevaban siglos caminando entre el polvo de la historia, orgullosos y condenados. Eleanor lo observó en silencio, envuelta aún en la manta tejida que él le había dado. Sabía que no debía detenerlo. Sabía que esa mañana era suya, no de ella. Pero su pecho pesaba como si llevara dentro una piedra enorme de ansiedad y cariño contenido. ¿Volverás?, preguntó, aunque odiaba lo frágil que sonaba su voz. Rayo de Lobo se giró. Sus ojos no temblaban. Ni miedo, ni dolor. Solo determinación. Pero al mirarla, algo en su dureza se quebró. Si el viento me guía, sí. Pero si muero, hizo una pausa, si muero, que el fuego me lleve sabiendo que por un instante, el mundo fue menos cruel porque estuve contigo. Ella sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. Quiso abrazarlo. Quiso rogarle. Pero no era una niña rica de Nueva York aquella que lo miraba partir. Era otra mujer. Una nacida entre hogueras, silencio y redención. Horas después, el cielo se llenó de presagios. Desde la cueva, Eleanor divisaba el humo que comenzaba a dibujar columnas negras sobre el bosque. Ruidos ecos de disparos, gritos que no comprendía y el temblor sordo de la tierra bajo sus pies. La batalla había comenzado. La lucha fue desigual. Los soldados venían armados con tecnología, con frialdad, con órdenes. Los apaches solo tenían su territorio, sus lazos, su historia. Y sin embargo, resistieron. Como el roble que no se dobla ante el hacha. Rayo de Lobo luchó como un espíritu invocado por sus ancestros. Era rápido, certero, silencioso. Pero por cada enemigo que caía, un hermano suyo quedaba tendido sobre la tierra. Eleanor no aguantó más. Salió de la cueva. A pesar del miedo. A pesar de las súplicas del joven que se había quedado a cuidarla. Corrió entre árboles y ramas, esquivando la violencia con una fe ciega. Hasta que lo encontró. Rayo de Lobo estaba herido. Sangraba por el costado, pero aún peleaba. Aún defendía. Aún respiraba con la fuerza de quien no quiere dejar nada sin proteger. «Rayo», gritó ella, y su voz fue como una flecha que lo hizo girar.
La vio. Y por un instante, dejó de luchar. Fue solo un parpadeo, un segundo de amor inconsciente. Pero eso bastó. Un disparo atravesó el aire. Y la bala le rozó el pecho, lanzándolo contra el suelo como una marioneta rota. Eleanor gritó. Cayó de rodillas a su lado. Lo sostuvo con las manos temblorosas, mientras la sangre se mezclaba con el barro. No, no, mírame, suplicó. No te atrevas a dejarme ahora. Él abrió los ojos, jadeando. Su rostro era ceniza, pero su mirada aún ardía. «Eres fuego», susurró. «Fuego que me salvó de mí mismo». Y cayó inconsciente entre sus brazos, mientras el mundo alrededor se volvía humo y tragedia. El campamento era ahora un páramo de cenizas y cuerpos tendidos. Donde antes había juegos de niños, cántaros con agua y risas suaves, ahora había un silencio desgarrador, un silencio que dolía más que los gritos. Eleanor no soltaba a Rayo de Lobo. Sus manos, manchadas de sangre, temblaban mientras presionaba la herida abierta en su pecho. Sentía que la vida se le escapaba, no por la herida en su cuerpo, sino por la grieta que empezaba a abrirse en su alma. «No te mueras, por favor», susurraba una y otra vez, como una oración quebrada, una plegaria que ni su mundo ni el suyo sabían a quién dirigir. El anciano chamán apareció entre la niebla de humo. Su rostro, curtido por el tiempo, no mostró sorpresa ni miedo. Se arrodilló junto a ellos, tomó un cuenco de barro y comenzó a mezclar hierbas, saliva y tierra. «No lo toques», ordenó con voz serena. «Déjalo que luche. Está perdiendo sangre. No puedes». «Él aún no ha decidido si quiere quedarse», bramó el anciano con una fuerza inesperada. Eleanor retrocedió, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido. No entendía, pero confiaba. Ya no era la niña mimada de Nueva York que creía tener el control de todo. El chamán colocó la mezcla sobre la herida y comenzó a cantar. Una melodía antigua, ancestral, que parecía conectar el suelo con las estrellas. Eleanor lo miraba, incrédula, mientras las lágrimas le surcaban el rostro sin permiso. Las horas pasaron. Rayo de Lobo no despertaba. Cuando la luna ascendió como una reina pálida, Eleanor se sentó junto a su cuerpo inmóvil. Tomó su mano. La apretó con ternura. «Si te vas, no sé qué haré con todo lo que me enseñaste», susurró. «Me enseñaste a mirar con el alma, no con los ojos. A respirar con el pecho lleno, no con miedo. A amar, sin pedir nada a cambio». Cerró los ojos. Apoyó su frente sobre su mano. Y entonces, lo sintió. Un leve movimiento. Una presión débil pero real. «¿Rayo?», murmuró, apenas atreviéndose a alzar la mirada. Él abrió los ojos. Dos luceros negros que la buscaron como un faro en la tormenta. «¿Estás llorando?», dijo él, con una voz rota pero viva. Eleanor rió y lloró al mismo tiempo. «Idiota. Casi te matan y aún tienes fuerzas para burlarte». Él esbozó una sonrisa débil. «No podía dejarte sola, no en este mundo que no entiende tu fuego». Ella lo abrazó, con cuidado, con dulzura, con el alma entera. Y esa noche, entre la muerte que había rozado sus labios y la vida que renacía en su pecho, Eleanor supo que ya no era rehén de nadie. Ni del destino, ni del pasado, ni de Nueva York. Ahora era libre. Libre de amar. Libre de quedarse. Libre de escribir su propia historia. El sol tardó en salir al día siguiente. Parecía temeroso de alumbrar los restos de lo que había sido un refugio, una aldea, un hogar. El campamento apache estaba herido. Algunos guerreros yacían bajo mantas, otros cavaban en silencio las tumbas sagradas. Las mujeres lloraban en voz baja, y los niños ya no corrían, caminaban con una seriedad que no pertenecía a su edad. Eleanor no se apartaba del lado de Rayo de Lobo. Él, pálido aún, permanecía tumbado sobre un lecho de pieles suaves. Respiraba con esfuerzo, pero cada vez con más firmeza. La fiebre había comenzado a ceder, y los cantos del chamán aún resonaban en la choza como ecos protectores. Pero lo que más lo mantenía con vida era ella. «¿Qué ves cuando cierras los ojos?», le preguntó Eleanor,
acariciando su cabello. A ti, dijo, sin abrir los suyos. Siempre a ti. Pero no como eras, sino como serás. ¿Y cómo seré? Libre, fuerte, feliz, con la cara manchada de polvo y los pies descalzos. Sin miedo al silencio. Ella sonrió. Le dolía sonreír en medio del luto, pero él era su única alegría. Y su dolor también. Rayo de Lobo intentó incorporarse, pero gimió al hacerlo. No, susurró ella, obligándolo a recostarse de nuevo. Tienes que sanar. Por ti y por mí. Afuera, los ancianos se reunieron para decidir el futuro. Las tierras ya no eran seguras. Los soldados volverían. Esta vez con más hombres, con más armas. Y ellos eran menos. Heridos. Cansados. Debemos movernos, dijo sentado como roca. Cruzar las montañas. Buscar las cuevas del sur. ¿Y abandonar a los muertos? Protestó un joven. ¿Abandonar todo lo que hemos sido? Los muertos no nos piden quedarse. Solo que vivamos con honor. Eleanor escuchó parte de la conversación. Y por primera vez, se sintió parte de la tribu. No una espectadora, no una prisionera, no una extranjera. Sentía el dolor de ellos como propio. Y la amenaza, también. Entró de nuevo donde Rayo de Lobo y se sentó a su lado. Tienes que decirles que se marchen. Que huyan. No somos de huir, dijo él, con voz apagada. Pero eres su guía. Y tu vida importa. Ellos te escuchan. Tienen miedo, aunque no lo digan. Y yo también. Él la miró largo rato. Luego, como reuniendo la poca fuerza que le quedaba, alzó su mano y la colocó sobre la de ella. Si vivimos, dijo lentamente. Si escapamos, ¿te quedarás conmigo? No tienes que preguntarlo, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Ya me quedé desde el primer día que me dejaste llorar en silencio, sin humillarme. Rayo de Lobo cerró los ojos. Y en ese instante, bajo el techo de madera y humo, en medio de una tierra herida por la guerra y la injusticia, dos almas se encontraron sin promesas, sin anillos, sin testigos. Solo verdad. Eleanor no sabía qué pasaría mañana. Pero sabía una cosa, mientras él respirara, mientras quedara aunque fuera un puñado de tierra donde pudieran poner los pies. Ella se quedaría. El cielo amaneció cargado de nubes bajas, como si el firmamento quisiera rozar la tierra y consolarla por su sufrimiento. La decisión estaba tomada, la tribu partiría al amanecer del día siguiente. Dejarían atrás su aldea, sus muertos, sus recuerdos, para salvar lo poco que les quedaba. Eleanor lo sintió como una despedida que no podía detener. Pasó la tarde ayudando a las mujeres a empacar. Recogieron mantas, vasijas, collares hechos a mano, flechas antiguas. Todo lo que se podía llevar. Todo lo que cabía entre la nostalgia y el miedo. Cada objeto era más que un utensilio, era una memoria, una historia viva. Y eso la conmovía más que cualquier cosa. Cuando volvió con Rayo de Lobo, lo encontró de pie por primera vez. Estaba débil, apoyado en un bastón, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. No deberías, dijo ella, corriendo a sostenerlo. Quiero ver el campamento una última vez, respondió él. No como guerrero, sino como hombre. Juntos caminaron entre las tiendas, los restos del fuego, los juguetes abandonados por los niños. Cada paso era una despedida silenciosa. Y cada mirada que recibían, una aceptación profunda. Eleanor no era ya una extraña. Era una de ellos. Frente a la gran roca que coronaba el extremo norte del asentamiento, Rayo de Lobo se detuvo. Aquí enterramos a mi madre, dijo, con voz baja. Aquí nació mi hermana. Aquí luché mi primera batalla. Aquí pensé que iba a morir, y aquí volví a nacer, cuando llegaste tú. Eleanor tragó saliva, incapaz de responder. No puedo prometerte riqueza, continuó él. Ni paz, ni estabilidad. Pero si decides caminar conmigo, prometo no soltar tu mano, ni siquiera cuando tiemble el suelo bajo nuestros pies. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Y si yo tampoco sé a dónde voy? Él sonrió. Entonces iremos perdidos,
juntos. Se abrazaron, no como amantes de novela, sino como dos sobrevivientes que se eligen entre el caos. Dos corazones que, a pesar de venir de mundos opuestos, se comprendían en lo esencial. Al día siguiente, partieron. El grupo avanzó en silencio por los valles escondidos, siguiendo rutas antiguas, guiados por la memoria del territorio. Eleanor cabalgaba junto a Rayo de Lobo, su cuerpo pegado al de él, sus pensamientos enredados en lo incierto. No sabía qué encontrarían del otro lado de las montañas. Pero por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de saberlo. Había dejado atrás los salones de baile, los cuchicheos de la alta sociedad, los vestidos de seda. Había dejado atrás una vida que parecía hecha para lucir, no para sentir. Y ahora, bajo el cielo abierto, en un camino áspero y sin mapas, había encontrado lo más valioso de todo. Una verdad. Una herida compartida. Un amor salvaje. Las montañas se alzaban frente a ellos como guardianes antiguos. Sus cumbres nevadas, sus senderos traicioneros y sus noches frías eran la última prueba para la tribu. No todos resistirían. Pero todos sabían que quedarse atrás significaba morir. El viaje era lento. El peso de la derrota se sumaba al del equipaje. Algunos niños enfermaron. Las madres cantaban para que no sintieran el hambre. Los hombres vigilaban los flancos, esperando el menor ruido entre los árboles. Eleanor caminaba a pie. Había insistido. Sentía que subir esa montaña no era solo cruzar un terreno físico, sino romper con lo que había sido. Cada paso entre las piedras, cada noche en la intemperie, cada gesto silencioso compartido con las mujeres, era una transformación. Rayo de Lobo se recuperaba. El color volvía a sus mejillas. Pero la herida aún le dolía, y cada esfuerzo era una batalla. Una noche, en lo alto de un risco, ambos se sentaron a observar el valle. Abajo, el mundo se extendía como una pintura rota por el humo de los días pasados. ¿Crees que nos seguirán?, preguntó ella, con voz baja. No ahora. Pero volverán. Siempre vuelven. Porque temen lo que no pueden comprar. ¿Y tú qué temes? Él tardó en responder. Temo no encontrar un lugar donde podamos quedarnos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El lugar está donde estés tú. No en la tierra, sino en la mirada. Él la besó en la frente. Y por un instante, el miedo pareció desaparecer. Pero no por mucho tiempo. 2 días después, mientras atravesaban una garganta estrecha, el eco de un disparo rompió el silencio. Los caballos se agitaron. Los niños lloraron. Y los guerreros, agotados pero aún en pie, se desplegaron con rapidez. «¡Soldados!», gritó uno desde lo alto. «Han seguido nuestras huellas». El caos fue inmediato. Rayo de Lobo gritó órdenes. Eleanor corrió a proteger a los más pequeños. Pero algo en su pecho palpitaba con una furia que no conocía. Ya no era solo miedo. Era indignación. Era rabia. La tribu, mermada y herida, no podía luchar de nuevo. Tenían que huir. Y rápido. «Divídanse», ordenó Rayo de Lobo, ayudado por 2 hombres. «Mujeres y niños por el cauce del río. Los demás tomaremos la cresta. Si sobrevivo, los encontraré donde el halcón ha cenido». Eleanor lo miró con los ojos rotos. «No me pidas que te deje. Te pido que vivas», dijo él, tomándole el rostro. «Si me matan, recuerda que fuiste la razón por la que dejé de ser solo un guerrero». Ella quiso protestar. Quiso gritar. Pero no hubo tiempo. La tormenta llegó con más disparos. Y en medio del estruendo, mientras los gritos se mezclaban con el trueno del cielo, Eleanor fue arrastrada por una anciana hacia el bosque. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron por última vez a Rayo de Lobo. Y él, justo antes de desaparecer entre las rocas, le devolvió la mirada. Una mirada que decía, «No importa dónde estés, te encontraré». La tormenta había cesado, pero el mundo seguía temblando. El eco de los disparos aún vibraba en los árboles, en las piedras, en el pecho de Eleanor. Huía con los niños y las mujeres, guiada por los mayores entre un espeso bosque de raíces húmedas y ramas que arañaban la piel, como si la naturaleza también estuviese en guerra.
Pero su mente no estaba allí. Seguía allá, en la garganta de piedra donde Rayo de Lobo quedó peleando, herido y rodeado. Te encontraré donde el halcón ha cenido, le había dicho. Y esa imagen se le clavó en el alma. Cada paso era un martirio. No por el peso del camino, sino por no saber si él seguía vivo. Si su promesa aún palpitaba. No podemos detenernos, le dijo la anciana que la guiaba, al verla quedarse rezagada. Si ellos mueren, moriremos también si no llegamos al río. ¿Y si muere él? Susurró Eleanor, con la garganta cerrada. La mujer, arrugada como un pergamino de sabiduría, la miró con una calma que dolía. Entonces vive tú, y llévalo contigo, como nosotras llevamos a nuestros muertos. Esa noche, acamparon en un claro. Apenas unas mantas, una fogata diminuta. Eleanor abrazaba a un niño que temblaba sin fiebre. El viento silbaba entre los árboles, como si contara las almas perdidas en la emboscada. No pudo dormir. Cuando todos cerraron los ojos, se alejó del grupo. Subió la colina con pasos torpes, hasta encontrar una roca desde donde podía ver el cielo estrellado. Y allí, en soledad, gritó su rabia. Gritó su amor. Gritó el nombre de Rayo de Lobo como si el viento pudiera llevárselo a través de la noche. No me dejes sola. Te lo ruego. Pero no hubo respuesta. Solo el murmullo del bosque. Solo el frío. Y sin embargo, justo cuando su esperanza pendía de un hilo, un sonido. Un crujido entre los árboles. Giró de golpe. Su corazón se paralizó. Una silueta avanzaba con dificultad, envuelta en barro, sangre y polvo. No puede ser, susurró. Era él. Rayo de Lobo. Vivo. Arrastrando una pierna. Herido. Pero con los ojos encendidos. Y con la misma promesa ardiendo en la mirada. Ella corrió. Y cuando se abrazaron bajo la luz de la luna, no hubo palabras. Solo el temblor de dos cuerpos que se habían esperado más allá del miedo. El refugio estaba más allá de la cordillera, en un rincón secreto del bosque donde los árboles crecían tan altos que parecía que el cielo los bendecía directamente. Allí, en un claro rodeado de piedras blancas, la tribu halló descanso. Era un lugar que solo los más ancianos conocían. Un santuario natural. Un nido, como decía la leyenda, donde los halcones iban a morir en paz o a renacer. Rayo de Lobo apenas hablaba. Su cuerpo dolía, pero su alma también. Había perdido hermanos, amigos. Parte de su gente se había dispersado. Él era el líder, y sentía que había fallado. Eleanor lo cuidaba día y noche. Le lavaba las heridas. Le narraba historias de su infancia. Le cantaba en voz baja. No sabía si lo hacía para sanarlo, o para sanarse a sí misma. Una noche, cuando la fogata crepitaba con suavidad, él le tomó la mano. ¿Qué ves cuando miras este lugar? Un nuevo comienzo, respondió ella, sin dudar. ¿Y cuándo me miras a mí? Eleanor tragó saliva. Lo miró a los ojos, oscuros, cansados, pero aún llenos de fuego. Veo al único hombre que me enseñó lo que significa amar sin cadenas. Él la acercó a su pecho. A pesar del dolor, la sostuvo. Si quieres volver, aún puedes hacerlo. A tu mundo. A tu nombre. A tu ciudad. No, dijo ella con firmeza. No quiero regresar a una casa donde el alma duerme con los ojos abiertos. Hubo silencio. Largo. Profundo. Entonces quédate, susurró él. Pero no como prisionera. Ni como visitante. Quédate como mi igual. Como la mujer que este guerrero salvaje quiere junto a su tumba, o junto a su futuro. Y entonces, bajo la luna llena, entre ramas, piedras y fuego, Eleanor entendió que la historia de amor no era la que había comenzado con un rapto. Era la que había comenzado cuando ella dejó de huir. Y se eligieron. No como salvadores, sino como sobrevivientes que, a pesar de haberlo perdido todo, aún tenían el uno al otro. Y eso, en ese rincón olvidado del mundo, lo era todo.